Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otra charla de Educar con Sentido. Hoy tenemos con nosotros a Aladín Azouzi, estudiante de periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenido, Aladín. Y a Inés Fumero, estudiante de pedagogía de la Universidad de Barcelona. Y es que algo que nos viene preocupando en Educar con Sentido y ha salido en varias charlas es pues, las voces de los jóvenes, ¿no? Voces que a menudo no escuchamos, que a menudo no tienen suficiente representación en los medios, incluso en las investigaciones que hacemos. Y bueno, y hoy nos gustaría conversar con vosotros desde esta perspectiva, ¿no? Desde vuestras propias perspectivas, viendo un poquito pues, cómo habéis vivido este año de pandemia y las consecuencias que nos ha traído a distintos niveles, ¿no? Tanto como estudiantes universitarios que sois, pero también pues, cada uno desde vuestros espacios, ¿no? Ambos también muy comprometidos por el cambio social y por el cambio educativo, así que muchas ganas de escucharos. Aladín, bienvenido. Inés, preguntar como siempre, ¿no? Empezar preguntándoos cómo estáis, cómo habéis vivido este último año y qué ha pasado, cómo habéis estado este último tiempo. Inés, si quieres empezar tú misma. Vale. Bueno, ha sido un año seguro de aprendizaje, ¿no? De adaptarnos a un entorno que pensábamos que dominábamos, ¿no? Yo creo que los jóvenes siempre teníamos como esto de el entorno digital lo tenemos dominado, pero cuando este entorno se ha vuelto nuestro día a día, ya la cosa se nos ha complicado un poco. Entonces, bueno, adaptándome a ese cambio, a esa nueva realidad, al estar en casa solos, haciendo todo, acompañados de alguna forma, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora ya estamos acostumbrados, me parece. Fenomenal. Aladín, ¿cómo has estado tú? Bueno, pues ha sido un año muy de cambios, muy de inestabilidad, de incertidumbre, porque no sabías si ibas a tener clase presencial, virtual, si a la semana te la van a cambiar, te la van a devolver, si te podías desplazar a la uni, si no. Y por lo tanto, pues ha costado mucho, sobre todo, bueno, la percepción que tengo es que a nivel de salud mental, los jóvenes estudiantes y no estudiantes, pero bueno, eso nos hemos sentido pues muy, muy golpeados, pero bueno, parece que poco a poco ya se acaba un poco la pesadilla, ¿no? Y de cara al año que viene mejor, pero es que pienso, por ejemplo, en los compañeros que empiezan este año, o sea, que han empezado este año uni, y hablo con ellos y me cuentan claro, que ni siquiera han hecho amigos, ¿no? Lo típico del primer año de carrera, hacer amigos, conocer un mundo nuevo, ¿no? Prácticamente, pues no han tenido esta oportunidad porque no se han visto en clase. Así que, bueno, un poco un año complejo, sin duda. Le pregunto a ambos, ¿no? Se me ocurre que deben haber tenido que aprender o incorporar nuevas estrategias para desconectarse un poquito, ¿no? Después de estar tanto tiempo enfrente de las pantallas, tanto para estudiar como para trabajar. ¿Qué les ha funcionado en este tiempo? Si es que han podido desconectar, digamos, ¿no? O cuando lo logran, ¿cuáles creen que son las mejores maneras como para poder salir un poquito de la mediación de las pantallas y que no sea todo un continuum de estar expuestos y con obligaciones, ¿no? Bueno, claro, las pantallas también significaban antes nuestra forma de distracción, ¿no? Yo a veces llegaba de la uni cansada y decía, bueno, me voy a poner una serie para desconectar, ¿no? O voy a ver una cosa que no sea, que no requiera mucha atención para desconectar. Pero cuando has estado todo el día delante del ordenador, pues a lo mejor no te apetece. Y como dijo Aladín, yo creo que esto nos tocó mucho la salud mental porque no había otra cosa que hacer. Entonces, yo creo que ahora yo aprovecho todos los momentos de contacto personal que puedo. O sea, en cuanto nos dicen que podemos ir a una clase presencial, pues estoy allá al primero, aunque sea por una hora. Porque ayuda tantísimo estar con personas, ver a alguien a la cara. A mí me estaba pasando que no quería salir de casa. O sea, llegó un momento en el que ya estaba como en casa, en mi habitación, hago clases en la habitación, o sea, ya ni siquiera estaba saliendo de mi habitación. Y dije, no, vamos a parar porque está mal.
y eso, y quedar con gente. Y cuando te das cuenta otra vez, hace poquito tuve la oportunidad otra vez de ir a un concierto, al teatro, y dije, madre mía, ¿cómo me hacía de falta esto? O sea, que creo que esta desconexión ha empezado para mí hace un mes, más o menos, y es fuerte cuando lo piensas. Perdón, ¿cómo lo viviste vos, Aladín? Y te agrego algo a partir de lo que decía Inés. También preguntarte si vos y con tu grupo y tus compañeros y compañeras extrañaban el contacto personal, sobre todo también te lo pregunto en clave de estudiantes, ¿no? En el momento de aprender. Sí, Ezequiel, por ahí va. Es como muy doloroso el hecho de no poder socializar, ¿no? Nos ha influido muchísimo y en el primer semestre de carrera no vi a los compañeros de la uni, bueno, los que no son compañeros, son amigos personales míos ya, ¿no? Después de 3 años de carrera. Y claro, eso es un golpe muy duro. Y entonces en esa primera etapa como que intenté un poco pues atrincherarme donde pude, ¿no? Y pues quizás pues me enganché mucho a un libro o salía a hacer deporte cuando podía, pero es lo que dice Inés, ¿eh? El poder hablar a una persona humana y que te recibe ese mensaje al momento y con lo que puedes tener lenguaje no verbal, romper, ¿no?, la barrera de la pantalla es como muy importante, o sea, incluso en casa, ¿eh? Porque al final tus convivientes pasan a ser las únicas personas a las que ves, ¿no?, en carne y huesos. Y eso fue un poco, y a partir del segundo semestre, que ya empezamos a tener alguna que otra clase virtual y se empezaron a abrir un poco las medidas, lógicamente, pues ya fue como un cierto alivio a nivel mental de decir, bueno, pues es viernes y realmente, con respeto a mis profesores, pero era como, es viernes, me da igual la uni, pero sé que veré a los colegas de la uni, por lo tanto, era como un motivo, ¿no?, más de alegría y de ir motivado. Bueno, a mí el tema de salud mental, que ya habéis empezado por ahí directo, ¿no? Ha sido como el primer tema que ha salido así un poco solo. Aladín, comentabas que está muy presente también, ¿no? Esta cuestión entre tus compañeros, compañeras. Y Inés decía esto de no querer salir de casa, y es algo que he visto entre jóvenes más chiquitos, igual como de 15 y 16 años, pero que te hace pensar, ¿no? ¿Estamos dando un apoyo, estamos dando un acompañamiento suficiente en estos temas? Vosotros desde la universidad, pero no sé si conocéis el caso de jóvenes más pequeños, ¿no?, más pequeñas, desde las universidades, desde las escuelas, desde las familias. ¿Creéis que estamos sabiendo acompañar este momento que, claro, para las jóvenes igual está siendo especialmente complejo, ¿no? ¿Pensáis que lo estamos consiguiendo o que se debería hacer más? Bueno, a ver, siempre se puede hacer más, ¿no? Yo creo, desde la universidad yo lo he echado mucho de menos, ¿no? A mí una de las cosas que me sorprendió y digamos un poco me rebotó con la universidad el año pasado fue que no nos preguntaron cómo estábamos. O sea, nosotros bueno, no teníamos ni siquiera un grupo de representación de estudiantes como activo en la universidad, en el grado de pedagogía, ¿no?, por ejemplo. Y bueno, a raíz de la pandemia y encontrarnos solos ante el peligro de la virtualidad, nos organizamos y dijimos, vamos a hacer algo. Y lo primero que hicimos fue hacer una encuesta a la gente para saber cómo estaban, qué le estaba pasando, si se habían enfermado, si se había muerto alguien en su familia o qué sentían, ¿no? Y hemos ido repitiendo estas encuestas y la verdad es que te das cuenta de cómo se ha afectado la salud mental de la gente. Lo que estaba diciendo Aladín, en octubre más o menos hicimos una encuesta a los alumnos de primero para saber si querían estar en clases o no, cómo se sentían, y todos estaban ahí, queremos ir a clases, queremos estar aquí siempre, y eso que tenían la mayor presencialidad dentro de la facultad. Y luego en enero, esos mismos estudiantes decían que no querían ir a clases, que preferían estar en su casa. Y bueno, son cosas que a mí me asombran, ¿no? Pero también tengo hermanos menores y tengo un hermano que va a la ESO, estudia en Tenerife, en Canarias,
Y de repente de estar, bueno, pero sí, las notas no son el mejor indicador del mundo, ¿no? Pero de estar sacando buenas notas y ser un estudiante que rendía, no entrego los trabajos, no quiero hacer nada, es que los profes hablan. No, un día yo hice un experimento, ¿vale? Que a lo mejor no es demasiado, no sé si está bien decirlo aquí, pero yo tengo las contraseñas de su correo y de las cosas del cole, porque claro, mi padre también se veía cómo acompaño yo esto, es que no entiendo nada de lo que están haciendo. No te preocupes que yo me meto en el Classroom y lo miro. Y dije, voy a entrar a una clase de él. Y habían cuatro de su clase, que no sé cuántos no habrán en su clase, a lo mejor hay 25 o 30. Y el profesor dijo, uy, hemos hecho récord, que somos 4 hoy. Y yo pensé, ¿cómo? O sea, ¿estás tranquilo de que tienes solo 4 alumnos conectados? ¿Y dónde está el resto? ¿Y cómo estás? Bueno, no sé, a mí me sorprendió mucho. Y claro, mi hermano no se podía conectar, tenía muchos problemas esto, ¿no? Con las claves y tal, y no había nadie acompañándole. Y tenía que acompañarle yo en la distancia, que tampoco es el mejor acompañamiento, ¿no? Pero bueno, que yo creo que se puede hacer mucho más. Aladín. Sí, bueno, yo creo que a nivel institución, lo que es la universidad como institución, en cuanto a salud mental, no creo que se han quedado cortos, sinceramente, ¿eh? Por ejemplo, en lo que hace a la brecha digital, me parece que ha sido bastante acertado, tanto como la UB como la UAB han hecho prestamiento de equipos para que todo el mundo pueda tener conexión. En cambio, el tema de salud mental, sobre lo que he ido viendo, no han aprofundido demasiado. Quizás podrían haber puesto, no sé, una tutora de grado a la cual puedas, pues eso, explicar tus dudas, bueno, pues que somos personas al final, no por encima de estudiantes. ¿Qué pasa? Que sí que, como decía, como institución no, pero como los profesores, como personas individuales, en muchos casos sí que han mostrado una actitud muy buena, haciéndonos incluso eso, rondas emocionales dentro de la clase o lo típico, no sé, en lugar de poner un correo de entregadme la tarea, gracias, pues entregadme la tarea, espero que estéis todos bien, cualquier cosa me decís, también mucha comprensividad, ¿no? Pues, profe, he tenido tal problema, no pasa nada, me lo subes otro día. En este sentido, muy, muy contento. A ver, que profes hay de todos tipos y de todo tipo de, ¿no? Con más empatía, con menos empatía, pero en general, en mi grado y en mi curso, bastante bien, la verdad, muy contento, sí. Qué bueno. Una preguntita más para cerrar el tema salud mental y seguimos. Me da curiosidad saber si entre sus propios compañeros y compañeras, o sea, entre jóvenes, es un tema tabú, es un tema que se puede hablar, ustedes sienten que está el espacio como para decir, la estuve pasando muy mal, necesito una mano, ¿suele suceder o se canaliza por otras vías? A cualquiera de los dos, ¿eh? Vamos, Venga, yo mismo. adelante, sí. Vale, pues yo tengo que decir que es una cosa que para la sociedad en general es bastante tabú, pero yo creo que en círculos cerrados, ¿vale? No cojo el grupo grande de 100 personas de la uni y digo, tengo un problema de salud mental, evidentemente, pero en mi grupo de 4, 5, 6 amigos sólidos, digamos, ahí sí que bueno, pues eso, nos abrimos mucho y nos hacemos como ese espacio de curas, de hablar, de cuidarnos, porque, bueno, hasta un buen día que dijimos, mirad, chicos, prohibimos la palabra uni y todo lo que esté relacionado y no se habla de eso, se habla de cómo estamos y así nos damos un poco de apoyo porque es lo que necesitamos. Pues en ese sentido, así, yo creo que sí que es un tabú dentro de la sociedad, pero hay esas brechas, ¿no? En las que creamos un espacio de comodidad, de confianza y nos abrimos. Claro. Bien. Sí, pero con esto que está diciendo Aladín,
disculpa que te corte, Ezequiel. Dale, dale, dale. Ahí, quiero decir, a veces en la universidad tienes la oportunidad de trabajar con tus compañeros, con tus amigos, con la gente con la que estás bien, pero a veces no, ¿no? Nos pasó ahora a nosotros que nos asignaron grupos porque sí, y era como era, y ya está, ¿no? Y claro, cuando tienes que explicarle a otras personas, es que tengo un problema, o cuando se lo tienes que explicar a un profe, ¿no? O sea, según quién, como dijo Ladín antes, todos somos personas y depende mucho de la persona, en este caso, ¿no? Pero el hecho de no tener una figura referente, ¿no? Como estábamos diciendo antes, a lo mejor un tutor, alguien al que puedas ir y decirle, oye, mira, es que no me encuentro bien y necesito tu apoyo para comunicarlo a los profes, para comunicarlo a los compañeros, pueden haber muchos problemas. Y yo creo que sigue siendo una cosa que no se habla, ¿no? O yo qué sé, la gente dice, mira, esta persona dice que está deprimida, pero mira las fotos que sube en el Instagram, ¿no? O sea, como que hay todavía una disociación muy grande entre qué significa estar mal y las apariencias que hay en redes, porque hay gente que está mal y no lo muestra. Entonces, yo creo que siguen habiendo muchos prejuicios y aún incluso entre los jóvenes que estamos más concienciados, creo que se tendría que trabajar más, ¿no? Porque es como que nos sigue dando un poco de cosa admitir qué pasa, ¿no? Si necesito ayuda profesional, o qué pasa si incluso necesito ayuda química, ¿no? Si tengo que tomar medicina para la ansiedad o lo que sea. La cantidad de gente que está ahora con ansiedad y con ataques de pánico y cosas, o sea, ¿no? Y la resistencia que hay a yo que sé, a tomar medicación o a tener una atención correcta por parte del servicio de salud. Bueno, todavía nos da que pensar. Sí, seguro. Como Inés, que me parece que el Estado tiene que hacer una avanzada, ¿no? La otra vez veíamos un debate en el Parlamento en donde creo que el dato, si no me equivoco, era que 6 de cada 10 consultas a los servicios de seguridad social venían vinculados por temas de salud mental, algo que no está contemplado en la sanidad pública, ¿no? Entonces, me parece que es un tema para impulsar desde ahí. Pero bueno, también están las redes para poder hablarlo. Coincido con tu observación de que quizás Instagram es una red en donde no aparece o no es tanto del código de conducta hablar o mostrarse tan falible, pero entiendo o entendemos que existen otros lugares, ¿no? Pero para, para volver un poquito al tema educativo, me gustaría preguntarles a ambos, tanto a Ladín en periodismo como Inés en pedagogía, ¿creen que el currículo o los temas que están viendo en la universidad responden a los retos informacionales y educativos de la sociedad contemporánea? Esto que veníamos viendo ¿no? el cruce entre tecnologías digitales y la educación. ¿Ustedes sienten que la formación universitaria los está preparando para el mundo en el que van a vivir en su trayectoria laboral o hay vacíos que podríamos notar que no se abordan? ¿Cómo lo ven? Hay vacíos, hay vacíos. No quiero, bueno, volvemos al tema de que todo depende del profesor con el que toques yo creo que el grado de pedagogía tiene una cuestión, o sea, una particularidad es que aunque tenemos planes de estudios estandarizados, ¿no? Hay asignaturas que depende de la persona con la que la hagas, ¿no? O sea, el profesor que te esté como guiando, haces una cosa o haces una completamente diferente. Y yo sí que noto aún en nuestro grado algún cierto tipo de reticencias a incluir lo que está pasando en la sociedad dentro, ¿no? Es como que la universidad es un sitio muy sagrado y solamente hablamos del conocimiento y nos quedamos en la teoría de la educación. Pero no llegamos a pensar y por qué están pasando las cosas que están pasando a nivel social, ¿no? O sea, en casi ninguna clase hablamos de cosas como feminismo, como los problemas que han habido jóvenes en la calle alzando su voz por X, o sea, quiero decir, desde las protestas por Pablo Hasél o la gente que va a parar desahucios o qué está pasando con movimientos racistas, ¿no? O sea, estas cosas normalmente no se tocan en clases. Entonces, a mí me preocupa una institución tan desconectada de la sociedad, siendo sobre todo un grado dentro de la Facultad de Educación, ¿no? Porque yo qué sé, puedo entender que un médico a lo mejor desconecte, ¿no?, de la realidad social,
pero un docente o un profesional de la educación tal vez debería de entender esa realidad para poder plantear alguna cosa. Total. Aladín, ¿qué tal en periodismo? ¿Cómo lo ves? Y aparte que vos ya trabajás, ¿no? O sea, podés tener una visión desde la praxis. Nada, interesante. A ver, contanos un poquito. Bueno, pues, o sea, sí que lo que contaba Inés es muy importante, ¿no? El estar conectados a la realidad social, porque al final define, ¿no?, todo lo que nos pasa. Y para mí, la universidad es como la institución del pensamiento crítico y tiene que darse en todas las carreras, ¿eh? En todas, absolutamente todas. Pues inclusive, por ejemplo, en la Facultad de Medicina se tiene que hablar de sanidad pública y sanidad no pública. Pero dejando de lado eso y más a lo que ibas tú, Ezequiel, que es como estos primeros pasos que he podido dar como en el mundo laboral, que he notado que me falta y que no, pues sinceramente es una carrera muy periodismo, ¿eh? Es una carrera muy desconectada de lo que te vas a encontrar fuera. Encuentro que es o sea, sinceramente, no me gustaría hablar mal, de la carrera que estoy haciendo, pero es que es así. Veo que es un plan docente desconectadísimo de lo que te encuentras fuera por ejemplo, en mi caso, que ahora estoy haciendo de periodista freelance, que es ser autónomo, ¿no? Me encuentro un montón de conceptos fiscales que nadie me ha explicado en la carrera. Tengo que hacer una declaración de la renta, tengo que hacer una factura, no sé cuánto IRPF poner, no sé cuánto IVA poner. Entonces, me explican teorías súper abstractas de periodismo y quizás me han servido, pero también un poco quiero decir, básicamente como conclusión, el cambio de universidad a mundo laboral lo sigo viendo muy brusco, muy brusco. O sea, es como pasar de la teoría total abstracta a algo súper, súper práctico. Entonces, esto es un poco lo que he notado resumiéndolo bastante. Buenísimo. Y no sé si tendríais alguna propuesta, ¿no? O sea, ¿qué incorporaríais? ¿Qué añadiríais, ¿no? ¿Qué temáticas, qué perspectivas? ¿Qué habéis tenido que aprender por vosotros mismos afuera de las universidades que estáis teniendo que aplicar ya no solo para trabajar, sino ambos también estáis comprometidos con el activismo, con la transformación social, el cambio educativo? ¿Qué es todo esto que habéis aprendido afuera que igual propondríais que también se trabajara en las universidades? O tal vez hay aprendizajes que creéis que necesariamente tienen que darse fuera, ese es otro tema, ¿eh? Pero ¿qué añadiríais, ¿no? Específicamente? ¿Qué movimientos igual? ¿Qué perspectivas? ¿Qué habéis echado de menos? No sé si tenéis alguna propuesta. Bueno, es que me gusta esto que has dicho, Raquel, que hay cosas que se han de aprender fuera. Sí, no, ¿no? Quiero decir, la universidad para mí es un entorno seguro de experimentar, ¿no? Y creo que me gusta cuando puedo proponer una cosa y entonces pues los docentes me dan su perspectiva y otros compañeros y ¿por qué no aprovechar la riqueza? O sea, quiero decir, en la universidad hay tanta diversidad. ¿Y qué me falta? Me faltan escuchar, por supuesto, voces de mujeres. Hace súper poco hicimos un trabajo de mujeres catalanas referentes en la educación. Escogimos 10 mujeres, la gente conocía 2 o 3. Una tristeza, o sea, quiero decir, ¿a quién estamos citando cuando trabajamos? ¿No? Y no estamos hablando ni siquiera de gente de fuera, gente de aquí. Luego también quitar la visión eurocéntrica de todo, ¿no? O sea, solamente leemos gente de Europa, conocemos la realidad de Europa y el mundo es global. Y también nos enfrentamos, o quiero decir, o estamos conectados con personas, sobre todo en Barcelona, que vienen de una procedencia cultural impresionante. Entonces, ¿cómo podemos responder a las necesidades de esas personas si no conocemos su cultura, no conocemos sus raíces? ¿No? O sea, incluso me he encontrado que mucha gente ha tenido que hacer una desconexión fuerte de su propia identidad para poder tener un sitio aquí. Y eso yo qué sé, me duele y me sorprende muchísimo. Hace un par de días estaba hablando con compañeras para que me recomendaran cuentos infantiles en árabe.
ni una le han leído sus padres cuentos en árabe, ni saben. Yo pensaba, ¿cómo puede ser? O sea, ¿no? Si vienes de una familia árabe y tus padres hablan árabe y algunas de ellas lo hablan, que no hayas tenido esta parte, ¿no? Como un cuento infantil, que me parece algo no tan básico. Bueno, o sea, ¿qué está pasando? Y cómo la universidad se ha desconectado de esto. O sea, nos hemos centrado en nosotros, que somos Europa, hombres, también evidentemente blancos, cis, etcétera, etcétera. Y a partir de esa perspectiva es que estamos intentando responder a las necesidades. Entonces yo creo que hay que dar más voces. Y también a mí me ha faltado construir en conjunto. Quiero decir, llegamos a la universidad y está todo dado, ¿no? O sea, llega el docente y te dice esto es lo que hay, esto es lo que vais a hacer, y te dan como un guión que tienes que desarrollar. Bueno, ¿y qué tal si lo construimos juntos? ¿No? ¿Tendremos algo que decirles a estudiantes? No sé. Bueno, por mi parte, pues bastante en la línea de Inés, ¿no? Que, o sea, tampoco pretendo construir la universidad progresista de verano, porque ya existe, ¿no? Y no es tampoco el plan, pero sí que sentar unas mínimas bases de universidad inclusiva, de universidad donde todo el mundo tenga su lugar y también, bueno, que se vea reflejada lo que es la sociedad en la universidad, es decir, romper con este tabú de la universidad como algo inalcanzable, algo solo hecho para aquellas familias más bien posicionadas y que lo tienen todo, digamos, pues al alcance, ¿no? Y romper esto y tener caras que no tendrían que sorprender, pero que si están en la universidad sorprenden. Y, por ejemplo, bueno, mi pareja estudia química, ¿no? Y en carreras de ciencias se nota muchísimo la masculinización, muchísimo. Yo en periodismo, dentro de lo que cabe, pues sí que tengo bastante paridad de profesores, de compañeras de clase. En cambio, en carreras de ciencias es muy, muy aclaparador, ¿eh? O sea, de hecho destaca, ¿no? O sea, que una mujer imparta clases hasta destaca por el hecho de ser tan poco habitual y así un poco con todo, ¿no? También pienso en personas racializadas que hay en la universidad y a lo mejor, en mi caso, no tengo ningún estudio a mano, pero en la Facultad de Periodismo de la UAB, pues una por curso, dos por curso, es decir, una de cada 100, dos de cada 100, estirando muchísimo te diría un 5%, pero es que ya está. Y en cambio vas fuera de la uni, vas a cualquier barrio de Barcelona y te das cuenta que no, que ese porcentaje es mucho más alto, ¿no? Pues esto un poco. Claro. Me gustaría preguntarles un poquito, llevarlos para el lado de analizar o conocer un poco más sus percepciones sobre los medios digitales, ¿no? Los escuchaba hablar de cuestiones súper interesantes en cuanto a lo social de tradiciones. Esto que dijiste, Inés, me impactó, ¿no? Esto que quizás tiene que ver mucho con la globalización, esta pérdida de tradiciones o este quitarle el valor a esas cuestiones, ¿no? Y que en algún punto las redes un poco empatan, ¿no? O tienden a buscar empatarnos a todos y a todas, sobre todo desde el punto de vista de los consumos, pero me gustaría ver cómo se llevan ustedes, que también, Inés, lo dijiste en un momento, ya venían bastante más acostumbrados y acostumbradas al mundo digital, al mundo de las pantallas, al mundo de las redes, de socializar a través de ese espacio, pero en este momento de socializar casi en un 90% a través de lo digital y lo poco que podemos en lo presencial. Conocer un poquito sus percepciones de cómo están viendo el espacio digital en tanto espacio público, en tanto espacio que estamos habitando, y puntualmente cómo se llevan con tanta violencia, ¿no? ¿Cuál es su toma de posición respecto a eso? ¿Cómo ven estos grupos muchas veces en determinadas redes como Facebook racializados, o esto que permiten también las redes, ¿no? De crear como especie de guetos en donde empiezan a proliferar
grupos antiderechos, negacionistas y demás. ¿Qué percepción tienen al respecto? Vale, pues yo, yo veo con preocupación, claro, como tú decías, Ezequiel, al final el espacio digital se está convirtiendo, ¿no?, en un espacio público y todo el mundo tiene acceso y por lo tanto pues te encuentras, o sea, tanto puede convertirse en un espacio de divulgación, de debate, de curas súper interesante, como por el otro lado, o sea, puede convertirse en un espacio de acoso digital, de discriminación, de violencia, de odio, y es muy, muy complicado, ¿eh? Pensad que, perdón, digamos que es como algo muy inflamable, ¿no? Se te puede ir por un lado o por un otro, y no sé, yo la relación que tengo con las redes sociales va a rachas, ¿vale? Porque han habido épocas en las que eso, en las que pues depende un grupo que al final no sabes ni con quién estás hablando, que a lo mejor es una misma persona desde 10 perfiles falsos, ¿no? Pero eso que de repente la toman contigo, ¿no? Y te toca pues comerte pues un día de ciberataques, ¿no? Digamos, ahora también se aprende a gestionar, ¿eh? Y ahora es como que yo simplemente pues sé que tengo que reportar y bloquear y ya está. Y una vez reportas y bloqueas tanto, te acaba quedando la red social limpia, tranquila, plácida, que es lo mejor la mejor decisión que he hecho nunca, ¿no? Y de momento bien, ¿no? Pero es eso, sobre todo si tenemos una red social y no la tenemos privada, sino que la tenemos abierta a cualquier persona, estamos bastante expuestos y, y se generan, bueno, pues hay ideologías, intereses y se generan este tipo de grupillos que, bueno, son peligrosos, claro. Pero, perdón, hago como una adenda a partir de algo que respondiste, Alain. ¿Crees que son espacios que hay que ocupar? Digo, reconociendo que hay mucha violencia, que hay mucha xenofobia, hay mucho racismo, que una solución podría ser irse de esos espacios, ¿no? ¿Considerás que tenemos que estar y lucharla y militarla? Y bueno, lo que vos decías, ¿no? Acá bloqueo a este tipo de usuarios, voy armando mi timeline, ¿no? Mi red. ¿Cómo te manejas con eso? Exacto, o sea, yo creo que no, que renunciarla, digamos, es como perderla y además cederla a esos perfiles trolls, bots, que ya digo, no sabemos ni hasta si son personas normales, porque luego fuera de red se magnifica no todo, o sea, en la red se magnifica todo, por ejemplo, yo ese día puedo mirar la red y pensar que la ultraderecha va a sacar mayoría absoluta, pero luego fuera de la red no es así. También se generan percepciones a través de eso, ¿no? Y eso, no, yo no hablaba de cederla ni marchar. De hecho, creo que las propias redes tienen que impulsar mecanismos más sólidos de control. Y, por ejemplo, en el caso de Twitter está muy bien porque a Donald Trump, por ejemplo, le censuraron la cuenta un tiempo y pues es un personaje público y es algo como ejemplar. En TikTok, que es una red social también súper estrambótica, que no sabes por dónde te va a salir. Cada día hay millones de trabajadores miles de trabajadores de TikTok que se miran los vídeos y miran los contenidos que hay que son súper peligrosos y aquí en línea educativa se podría hacer hasta un estudio porque hay un montón de contenido muy, muy nocivo. Entonces pienso eso, que las propias redes tienen que ayudarnos en esta tarea de hacer un espacio seguro, no tiene que recaer todo encima de nosotros, que al final pues bloqueamos hasta tener un poco de calma. Inés, ¿qué pensás de todo esto? Bueno, yo últimamente me he dado cuenta, o bueno, he llegado a la conclusión de que me da más miedo el silencio en redes que la violencia. Porque la gente que hace ruido, pues consigue cosas, ¿no?
Pero a veces los demás, o sea, me preocupa el papel pasivo de la gente que tiene ideales y que tiene valores y que piensa cosas, ¿no? Yo a lo mejor puedo leer una noticia muy interesante, lo que dice Ladín, primero es fundamental construirnos bien perfiles diversos para seguir y leer cosas que te aporten, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando sigues perfiles así, de este estilo? Pues me pasa a mí que estoy leyendo y digo, ay, mira, qué interesante esto que ha puesto Aladín sobre tal cosa. Y a lo mejor puedo darle me gusta o lo retuiteo y tal, pero no estoy expresando mi opinión. Entonces yo creo que es muy peligroso este silencio, ¿no? Porque sí, o sea, damos como repercusión a las 2 o 3 mismas voces referentes sobre algunos temas, pero no nos estamos poniendo en algún sitio. Y esto lo comento porque cuando hace unos días en Francia se prohibió a las mujeres musulmanas llevar el velo antes de los 18 años en espacios públicos, no sé qué, una compañera como subió una historia en su Instagram diciendo, ¿y dónde están las feministas, no? ¿Y dónde está la gente que, o sea, como esta no es vuestra lucha, simplemente nos echáis, ¿no? O sea, no habéis hablado de esto. Y yo pensé, bueno, yo lo leí y pensé, jolín, qué mal, pero no dije nada, ¿no? Entonces, hay otras personas que no encuentran apoyo, no encuentran una red de gente que esté allí con ellas. Y entonces, ¿esto qué crea? Crea que se asocien personas entre sí, que no es el caso de esta chica ni va a ir por aquí, ¿no? Pero quiero decir, al final, gente que no se encuentra en un sitio se crean y empiezan a tener como esta disconformidad con el mundo y se empiezan a generar estos discursos de odio, ¿no? Porque no hay nadie que les esté recibiendo. Entonces, sí, estamos haciendo luchas o estamos intentando cambiar cosas, pero vamos a intentar dar una visión general y aunque sea dar nuestra opinión, para bien, o sea, para apoyar o para estar en contra, ¿no? Por ejemplo, con esto que pasó del jugador del Valencia y todo el problema este que hubo. Yo tenía gente que leía, o sea, gente que es, yo que sé, fan del Valencia y tal, diciendo, ah, qué bien lo que hizo el equipo y tal. Y yo, ¿cómo que qué bien lo que hizo el equipo? Qué mal lo que hizo el equipo. Y no, es que lo pidió el jugador y tal. Y yo, esto déjame a mí que me chirríe. Entonces, si nosotros no nos posicionamos, si no decimos nada, este silencio, al final, ¿qué está creando? O sea, ¿o qué estamos diciendo con nuestro silencio? ¿No? Bueno, a lo mejor estamos diciendo, es que no me interesa. ¿Y por qué no me interesa? Puede ser porque estoy en una posición de privilegio. Porque si me estuviera tocando, saltaría enseguida. Y lo que estaba diciendo Aladín de, bueno, a veces no, como la gente te puede dar un mensaje y tal, y no compartirlo. A mí, yo antes era muy así. O sea, si la gente me decía cualquier cosa, pues yo podía mantener un debate por privado, lo que sea, y ya está. Pero luego me he dado cuenta, no. O sea, ¿por qué cuando hay gente que se dedica a responderme específicamente a cosas sobre temas raciales o problemáticas que para mí son importantes, me tengo que callar? Entonces ahora lo hago público. Entonces les contesto y digo, mira, estaba hablando con esa persona y me ha dicho no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, para ver qué, o sea, para intentar crear un poco de eco en la gente. Porque si no, ese debate que estoy teniendo no está llegando a nadie más. ¿Sabes? Y quiero decir a un nivel muy pequeño, porque mis redes sociales son con gente que conozco normalmente. Pero bueno, que aún ahí hay polémica. A mí me encanta porque nos estáis dando una lección, no sé cómo lo ve quién, pero yo estoy recibiendo una gran lección de todas aquellas competencias, todos aquellos saberes que habéis ido construyendo, ¿no? Para poder manejaros en las redes sociales, para poder manejaros en Internet y me he ido anotando varias, ¿no? Saber compartir las voces, saber tener un rol activo en redes, identificar los bots, que no me parece nada fácil, saber qué perfiles seguir, qué perfiles no seguir. No salió lo de identificar noticias falsas, pero lo agrego también, pero sí Aladín mencionó el tema de saber identificar los intereses que hay atrás, ¿no? De según qué medio. Entonces, mi pregunta por ahí sería, ¿cómo habéis aprendido todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo habéis aprendido a navegar en esta abundancia de información que tenemos, en todos estos intereses ocultos? ¿Tiene algo que ver esta competencia digital que creo que estáis poniendo en evidencia aquí con vuestra formación más formal, ¿no? Con la universidad, o lo habéis aprendido en otros espacios? ¿Es un híbrido? ¿Cómo devenís tan competentes digitales? Sí, en la escuela. Yo creo que esa fuerza de golpes, ¿eh? No sé qué piensa Aladín, pero a mí incluso me pasa a nivel académico. O sea, si tú coges un trabajo, a lo mejor nos pasa mucho en las ciencias sociales, ¿no? Hay investigaciones que dices, ¿cómo has obtenido este resultado? O sea, has ido a por él.
no, no me digas que esto ha salido así, no, no. Entonces te tienes que dar cuenta, ¿no? Y yo creo que es empezar a cuestionarse quién ha escrito esto, conocer un poco a la persona que lo escribe y un poco a partir de ahí tirar, porque no quiero decir que sea fácil reconocer noticias falsas, pero es que hay noticias falsas que son demasiado evidentes, ¿no? O sea, que ahora el clickbait es como, ni siquiera entramos en esto seguramente, pero aquellas cosas que te tildan de verdad son las más peligrosas, ¿no? O sea, si yo veo un estudio, una cosa académica o una persona que para mí puede ser referente hablando de algo, entonces ahí me empiezo a cuestionar, ¿y esta persona por qué? ¿O qué quiere? O con esto que me está diciendo, ¿no? Y yo creo que esto a mí personalmente me ha pasado, evidentemente, la universidad ha tenido que ver y las clases de Raquel han tenido que ver, yo aquí le tiro flores porque es así, pero también a golpe de darte cuenta de sentirte como manipulado, ¿no? A mí es una sensación que no me gusta, pero que la he tenido, de decir, uy, esto no era lo que yo pensaba. Y darte cuenta, pues te ayuda un poco a ir con más cuidado. Sobre el tema, bueno, me gustaría hacer un pequeño matiz sobre el tema de noticias falsas, porque es algo que sí que hemos dado en la uni. Y mira, pues, bueno, al final en redes sociales las noticias falsas muchas veces están muy bien hechas, tan bien hechas que son noticias que no son verdaderas, pero como decimos en catalán, son veritables, es decir, que podrían ser verdad. Y eso en una red como Internet que todo va volando, te llega por WhatsApp y al final pues no contrastamos porque incluso realza aquello que queremos escuchar, ¿no? Pues en mi caso, si me llega una noticia que sobre la lucha de las personas migrantes y es algo que yo quiero escuchar porque yo soy pro derechos humanos, pues a lo mejor me lo como, ¿no? Y es eso de estar siempre alerta, ya sea para bien o para mal. Sobre el tema de redes sociales, que estamos diciendo cómo lo hemos aprendido, cómo no. Claro, en mi caso es bastante híbrido. Sí que es verdad que en la universidad hemos aprendido bastante a dominar, sobre todo Twitter, ¿no? Que es la red social, digamos, por antonomasia de los periodistas. Y también, pues luego, claro, en alguna experiencia laboral también he aprendido bastante, pero sobre todo se aprende, yo creo, en el día a día y buscándose las castañas uno mismo, o aprendiendo a base de usar y muy rollo autodidacta, la verdad, sí, sí, muy así. Bien. ¿Creen que se va a empezar a valorar mucho más las papeleras de reciclaje en el sentido de saber qué información desechar? Digo, Raquel habló del concepto de abundancia de información que lo venimos conversando hace un tiempo. Estamos muy sobresaturados muchas veces y hace unos meses Daniel Linerarity nos decía que él metafóricamente, ¿no? Miraría más nuestras papeleras de reciclaje para ver qué desechamos que la información que consumimos, ¿no? ¿Qué percepción tienen de esa afirmación? Y si tienen algún consejo, algún tip, alguna recomendación de algo que ejecuten en su diario ustedes y que les permita, más allá de su propio sentido común y que van construyendo, ¿no? Por supuesto, pero quizás para contarles a otros jóvenes. Ay, es que, bueno, qué tema este de desechar información en un mundo en el que la información abunda. Y yo compartí el otro día en Twitter que tengo muchas cosas por leer y muchas cosas ¿no? a las que le quiero dedicar tiempo. Y para mí, una clave es, si me hace daño, fuera, ¿sabes? O sea, es que a veces estamos enganchados en cosas que no tocan. Y quiero decir, o sea, está bien conocer todas las realidades y escuchar todos los discursos, ¿no? Pero no voy a seguir a Santiago Abascal o a según qué perfil, porque no me aporta. Entonces me va a estar creando una sensación de rabia, de enfado y tal, y desde ahí es muy difícil
que yo pueda ser productiva para algo bueno. Entonces, yo intento, ¿no? Aquellas cosas que sé que me están sacando de mi sitio de tranquilidad, pues es lo primero que veto, ¿no? De vez en cuando, pues está bien, pues te escuchas las noticias, te lees una cosa, pero con distancia. Y luego también, para mí es buscar información de calidad. No hace falta estar siempre en ello. O sea, una vez que encuentras un diario que más o menos consideras que publican cosas, ¿no?, de forma crítica y tal, pues quédate por allí, ¿no? Contrasta, busca un par. También algo que yo intento hacer es leer cosas de ideologías diferentes, ¿no? O sea, a lo mejor lees un diario que es súper independentista, por ejemplo, ¿no?, aquí en Cataluña, pues bueno, lee uno que sea un poquito más conservador. De esta forma tendrás las dos visiones de una misma realidad, ¿no? Y para mí, sobre todo, muy importante, escuchar la opinión directa de las personas, ¿no? A veces estamos leyendo lo que un periodista o lo que alguien que aquí Aladine, lo siento, no es nada en contra de la profesión, pero es que a veces es mejor escuchar directamente a la persona, ¿no? O sea, ¿se siente esta persona realmente así? Pues vamos a investigar, ¿no? Entonces yo creo que esto, y que también hay muchas cosas que se resuelven con una búsqueda de Google de 2 segundos, ¿no? Que la vacuna y la trombosis y no sé qué y no sé cuántos, pues métete en Google, lee 2 cosas y ya te darás cuenta de que no. No, o sea, que a veces es simplemente también la comodidad del recibir. Bueno, si vamos a desechar con un poquito de sentido común y también tomándonos el trabajo, es que es un trabajo. O sea, hay que tomarse tiempo para hacer este filtrado de información. Si lo hacemos muy así, no sé, queda un poco Tinder, ¿no? Me gusta, no me gusta, no, pues no. Claro. Nada, yo quería comentar simplemente que estoy muy de acuerdo con lo que comentáis de todo el flujo de información que nos llega, que es súper, súper abundante. De hecho, hay un concepto periodístico que se llama infoxicación, que hace referencia a este hecho, ¿no?, de tener demasiada información, tener información todo el rato. Y frente a esto, pues yo propongo 2 soluciones, que son las que proponen, bueno, desde la Academia del Periodismo, ¿eh? Pero son, por una banda, el periodismo sin intereses, o sea, el periodismo independiente, bueno, más bien independiente, ¿no? Porque todo periodismo tiene intereses de cualquier tipo, pero al final, si estás sujeto, o sea, si eres un periódico como La Vanguardia, que está sujeto a un montón de empresas, pues dejas, ¿no?, de tener esa capacidad de decir lo que realmente te place, porque dependes de ese dinero que te van a ingresar. Entonces es muy complicado hacer un medio sostenible, de calidad, de periodismo trabajado, que no vaya a la inmediatez, que vaya un poco más allá, que intente hacerlo con complejidad, pero una vez se encuentra es muy gratificante y afortunadamente hay muchos medios que trabajan bien. Y esto por una parte, y por otra, más sencillo, más directo, para combatir las fake news, son los verificadores. O sea, hay plataformas de eso, se llama fact-checking, de verificación de noticias, que funcionan muy bien, que van directamente a la fuente estadística y cogen discursos políticos, noticias de medios y las analizan y dicen si es verdad, si es mentira o si es media verdad, porque no nos olvidemos que no hay una cosa absoluta, ¿no? Entonces, ellos van al dato, van a la fuente oficial del Estado, lo miran, por ejemplo, lo típico de los inmigrantes se llevan todas las ayudas del país. Abren el dato y sale: el 60% de beneficiarios de ayudas del país son españoles. Y entonces te ponen este dato, así que lo recomiendo mucho. Y eso, hay varios, hay Neutral, que está la Ana Pastor, está Maldita, aquí en Cataluña tenemos Verificat. Bueno, hay bastantes y lo recomiendo mucho, la verdad. Bueno, gracias por todos esos consejos que nos dejáis.
y se me está pasando la hora volando. Me dice que lo vamos cerrando y digo, si ya llevamos una hora aquí, ¿cómo puede ser esto? Pero bueno, voy con una pregunta que creo que será la última ya, pero que no quiero dejar de hacer porque creo que es casi la que más me interesa escuchar vuestra opinión, que es si creéis que las nuevas generaciones están como más comprometidas por la igualdad, por el antirracismo, por el feminismo, igualdad de género, de etnicidad, de clase socioeconómica. Si creéis que existe una generación que como que está más empoderada con todos estos temas por el cambio y la transformación, o si creéis que también, bueno, está más equilibrado, ¿no? Porque antes Inés como plantaba la semilla de la polarización también, con esto de yo a Abascal no lo sigo, ok. Entonces, no estoy de acuerdo, pero claro, existe como ha ido en aumento y somos unas generaciones que estamos más por la transformación y por la igualdad que antes, o existe una polarización y hay un poco de todo. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo quiero decir que rotundamente sí. Y que basta de estar hablando de los jóvenes como gente que no se entera, que pasa de su contexto, que pasa de las luchas, que pasa de la realidad y que van a una manifestación a tirar piedras, ¿no? O sea, los jóvenes están comprometidos, estamos comprometidos. Evidentemente no todos, evidentemente dependerá de muchos factores, ¿no? Pero es que la lucha te explota en la cara. O sea, no quiero, esto ha sido la parte como más positiva, ¿no? De las redes sociales, que estás conociendo otras realidades y las tienes en la cara. Entonces, yo creo que hay como este discurso, ¿no? De muy adultocentrista de no, es que a los jóvenes no les importan las cosas, no es que a los jóvenes no sé qué. ¿Y qué va? Hay jóvenes haciendo proyectos súper interesantes, hay jóvenes haciendo activismo en redes que es increíble. Entonces, yo creo que si dejáramos a los jóvenes hablar y decir lo que están pensando, las ideas que se plantean. No sé, Raquel, a lo mejor tú cómo lo ves desde la perspectiva docente cuando alguien te plantea un trabajo en la universidad, pero yo normalmente veo a mis compañeras siempre implicadas con cosas de diversidad, racismo o no sé qué, y gente que a lo mejor no vive esa realidad, que me parece importante, ¿no? Porque es fácil, yo qué sé, para mí hablar de racismo porque lo he vivido en experiencia propia, ¿no? O de inmigración o de tal. Pero cuando una persona no está dentro de esto y quiere dar ese paso y conocer más esta realidad, me parece súper interesante y se está dando, porque yo lo veo en mis compañeras de clase. Entonces creo que más bien hay que animar más a los jóvenes, pero si les decimos que sus voces no son importantes, que sus intereses, que están pensando en cosas que no tienen valor, ¿no? O yo qué sé, mi madre a veces me dice, no, es que esto tú lo piensas, pero no le está pasando a todo el mundo, Inés, es que no todos los inmigrantes están así, no todo no sé qué, yo, mamá, que sí, o sea, hay que ponernos a ver que realmente hay realidades que nos están desbordando. Lo que dice Aladín, a lo mejor no en la universidad, pero sales y tu grupo de amigos, seguramente tendrás a alguien que está sufriendo problemas por ser racializado o por tener alguna enfermedad mental. ¿No? Y estas cosas te sensibilizan. Y yo creo que hay que apoyar a los jóvenes a que se impliquen aún más en este cambio social. Bueno, muy de acuerdo con Inés, la verdad, lo ha explicado súper bien. Quizás añadir que sí que es verdad que estamos tomando, ¿no?, este relevo y allanando aún más esta gran cantidad de jóvenes que estamos por el cambio y comprometidos con todo, pero sin dejar de estar muy atento a la otra cara de la moneda, que, bueno, que sobre todo en adolescentes, lo sabréis vosotras y vosotros mejor, que estáis en centros, pero ciertos comportamientos aparentemente sin ideología, sin maldad, sin mala intención, que a lo mejor reproducen de casa o de YouTube o de la tele o de lo que sea, pero bueno, he hablado con docentes muchas veces y me han dicho que las aulas sean comportamientos eso, de adolescentes de 14, 15 años, pues que a lo mejor dicen viva Franco, sin saber lo que quiere decir quizás, ni la connotación que tiene todo, ¿no? Pero medio en broma, medio de que lo han visto por internet, bueno, que esto daría para otro debate, de la batalla cultural, de internet, de los valores,
muchísimas cosas. Simplemente esto, que sí, que se está haciendo las cosas bastante bien, que queda mucho por hacerlo, lógicamente, pero ojo, cuidado, no perdamos a muchos jóvenes por el camino. Totalmente. Inés, Esto que está diciendo Aladín, lo siento que no quiero interrumpir, pero es que estuve en una conversación muy interesante el martes, me parece, con docentes de la uni que estamos haciendo un club de lectura pedagógica. Y estuvimos hablando del juego y la infancia, ¿vale? Y la forma en la que el juego puede reproducir conductas o ayudar a los jóvenes a entender, bueno, niños y jóvenes, ¿no? Los jóvenes juegan también algunas cosas. Y comentó uno de los profes que en una de sus clases de primaria tenían los niños jugando a la manada, o sea, a hacer la manada y violar a otras niñas. O sea, cuando él dijo esto, yo me quedé como, ¿cómo? O sea, estaban jugando a eso. Sí, o sea, era un juego de los niños y las niñas. Bueno, o sea, da que decir, ¿no? Da que decir a lo mejor cómo esta infoxicación está llegando a nuestros niños y nuestros jóvenes y cómo esta información no la acaban de poder procesar toda. Creo que nos hemos relajado mucho con los filtros. Para mí es un gran peligro que tantos niños tengan TikTok. Es una red social súper infantilizada. Hay muchísimos niños allí y los contenidos son bastante complicados de gestionar. Bueno, muchos niños y padres que son conscientes, ¿no?, de que sus hijos no tienen la edad requerida para estar en Facebook, en Twitter o en Instagram, y aún así les permiten tener perfiles en estas redes sociales. Y ojo, porque es que no nos podemos descuidar, es lo que dice Aladín, ¿no? A lo mejor esta infoxicación les está perjudicando y luego, claro, lo reproducen en el juego y de cierta forma te ayuda a ti para, bueno, para entender un poco qué está pasando y poder intervenir. Pero también, lo que dice Aladín, podríamos hacer todo un debate acerca de los juegos, de cómo se está jugando, cómo cada vez se juega más en solitario, pero a la vez conectado por internet, qué se reproduce en estos lugares. Entonces, hay que hacer, sí, hay que cuidar a los que vienen detrás. y te agrego ahí, Inés, el tema de ver a otros jugando, ¿no? Todo el fenómeno casters, todo el fenómeno Twitch, también súper interesante para analizar. Bueno, Inés, Aladín, la verdad que yo la pasé bárbaro, estuvo buenísimo. Me gustaría tener otra oportunidad para charlar y seguir profundizando en estos temas y otros que les interesen. Me parece que en algún punto está bueno que sepan que cuentan y tienen este espacio para poder expresar ideas, para poder levantar la voz de las percepciones y cómo ustedes están viviendo esta época junto con sus grupos, con sus amigos, con sus amigas. Así que agradecerles de corazón a los dos por este tiempo. Lo estamos grabando una mañana, arrancamos temprano, así que gracias por el compromiso, por el tiempo, por las ideas, por las propuestas y a seguir conectados y que sepan bueno, que acá estamos para seguir pensando juntos y juntas. Gracias a vosotros por generar este espacio. De verdad que, bueno, Raquel lo sabe, no soy muy fan de vuestro programa desde que empezamos con conversatorios COVID allá en la época del confinamiento. Y a mí esto me ha creado espacios de debate familiar, ¿no? Yo siempre veo las charlas con mi madre y las envío también a mi familia en Venezuela. Y bueno, no sé, que está genial estas cosas, ¿no? Porque a lo mejor a veces hay alguien que está hablando y no estamos del todo de acuerdo o tenemos una idea diferente, pero se puede empezar a hablar a partir de aquí. Y yo creo que lo importante es esto, ¿no? Que salgan los temas y que todos podamos ir aportando. O sea que muchísimas gracias, Ezequiel, por todo lo que estáis haciendo con Faro. Y bueno, nada, un placer haber estado aquí hoy. Nada, por mi parte lo mismo, muchas gracias por la invitación, por dejarnos, ¿no?, este espacio a los jóvenes, a expresarnos, a no prejuzgarnos, a dejarnos hablar y se agradece muchísimo y pues encantado y a ver si pues, repetimos pronto. Y lo podemos hacer presencial también, te agrego. Ay. Un abrazo grande. Gracias a los dos. Yo estuve con Raquel y con Aladín, así que yo ya me doy por... Hay que repetirlo. Abrazo a ambos y Un abrazo. que anden bien.